Hola a todos, yo soy Amaris, me pueden decir Ari, y bienvenidos a un video más en mi canal. El día de hoy es un video especial por los 100 suscriptores. Lo primero que quiero decirles a todos es muchas gracias. En serio, muchas gracias por el apoyo que he estado recibiendo, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por el apoyo que han estado teniendo mis videos. Me hace muchísima ilusión llegar a 100 suscriptores. De hecho, tenemos casi 200. De verdad, en un mes y medio, solamente puedo decir gracias. Y quería hacerles un video especial. La primera vez, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer un video de preguntas y respuestas. Pero resulta que mi público no interactúa mucho y solamente surgieron unas 3 preguntas. No creo que 3 preguntas de para hacer un video, así que vamos a cambiar el plan y vamos a hacer un video de 10 datos sobre mí. Un video, de nuevo, es especial para los 100 seguidores. Así que bueno, si te interesa conocerme un poquito más, quédate hasta el final del video. Ok, dejé los datos aquí en lo que voy a hablarles porque de repente se me olvida, estoy muy emocionada, en serio, estoy muy feliz. Y los dejé aquí anotados, de hecho. Ok, dato número 1, ¿de dónde soy? Soy de Cuba, soy cubana, pero actualmente vivo en Brasil hace un año y unos 2 meses más o menos. ¿Qué edad tengo? Tengo 23 años, este año 2026 cumplo 24 años. ¿Cómo empezó mi interés por las redes sociales? Bueno, la verdad no tiene mucho misterio. Desde chiquitica siempre me han gustado las fotos, me han gustado los videos. He sido alguien muy dramática, pero hay un dato extra, soy muy dramática. Y siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado todo el tema de las redes sociales. Siempre he visto YouTube, he visto a los youtubers, a los influencers, y es como que, wow, me encantaría algún día hacer contenido, me encantaría algún día ser como ellos. Nunca lo había intentado. ¿Por qué? Pues porque en Cuba, no sé si algunos de los que me están viendo saben, pero la situación en Cuba es bastante difícil. Eso da para hacer otro video por ahí. Me lo pueden dejar en los comentarios si quieren que hable en un video hablando un poquito de la situación de Cuba. Me lo pueden dejar que por ahí les pueda hacer un video sobre eso. Pero eh, básicamente la situación en Cuba para un influencer, un youtuber, no es que sea imposible, pero es demasiado difícil. Además, mi estilo de vida en Cuba, tipo, yo no me veía capaz de hacer contenido para redes sociales. Sentía que no tenía las posibilidades, no tenía tipo la motivación. Pero cuando empezó mi interés por las redes sociales, yo diría que de siempre. Solamente que aquí en Brasil fue que me animé finalmente a dedicarme a esto. Ok, vamos a cosas que me gustan. Algo que realmente amo. Algo que realmente amo, yo diría que no sé si el café pueda contar. Me gusta muchísimo el café, me gusta muchísimo el dulce. Soy literalmente una hormiga. ¿Saben las hormigas que siempre están buscando algo dulce? Soy yo, soy una hormiga. Me encanta el café, me encanta el dulce, me encanta salir, conocer lugares nuevos. Me apasiona todo eso. Ok, algo que no me gusta. Depende, pero hay varias cosas que no me gustan. Si hablamos, por ejemplo, de comida, odio las verduras. Odio las verduras, odio los vegetales. ¿Cómo decirlo? Mi dieta no es muy saludable, que digamos, o no es saludable para nada. Sé que no es bueno, pero bueno, es así, lo he intentado y no me gustan los vegetales, odio las verduras. Lo siento, no podría ser vegetariana nunca. Y si hablamos tipo, no sé, de características, algo así, yo diría que lo que más odio son las mentiras. No me gustan las mentiras, las odio con toda mi alma. Prefiero que me digan una verdad que tal vez me pueda doler mucho a que me digan una mentira. ¿Cómo soy realmente? ¿A qué me refiero? ¿Soy introvertida, extrovertida, creativa, más tipo de lógica? ¿Sí? Bueno, a pesar de que tal vez pueda parecer lo contrario en los videos, soy una persona bastante introvertida. Soy bastante tímida, a pesar de que ya he estado mejorando. A partir de creo que los 15, 16 años,
he ido poco a poco mejorando mis habilidades sociales, vamos a decirlo así, pero realmente soy una persona bastante introvertida. Si no te conozco, si no te tengo confianza, es muy difícil que yo de repente saque un tema de conversación primero o que hable mucho contigo. O sea, te tengo que tener confianza. Soy una persona bastante introvertida, bastante tímida. Y diría que soy observadora, sí. Soy creativa, diría que también. Soy más de la parte creativa, la parte de lógica y así. No es mucho mi campo. Soy más de la parte creativa. Ok, otra cosa que podría decirles es, ¿por qué decidí empezar a hacer contenido en YouTube? Creo que simplemente decidí o me animé a hacer contenido en YouTube porque es algo que siento que siempre he tenido pendiente. De nuevo, sobre el dato de las redes sociales, siempre es algo que me ha gustado. Nunca me animé aquí recién. Pero ¿por qué YouTube? Pues diría, no sé, diría que es como que por donde empieza todo el mundo. De repente podría haber empezado en Twitch. Pero bueno, diría que para Twitch necesitas un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de herramientas, tipo así un micrófono, tipo una cámara, tipo un espacio, más disponibilidad tal vez, porque hacer streams en vivo no es lo mismo que grabar un video, pues editarlo, subirlo. Diría que YouTube porque es por donde empieza casi todo el mundo. Hago contenido para YouTube, por cierto, y hago contenido para Instagram también. Empecé antes en Instagram, de hecho, pero tipo profesionalmente para YouTube. Y de nuevo, ¿por qué YouTube? Creo que diría, de nuevo, es porque como por donde empieza todo el mundo, diría lo más básico. Ok, el tipo de contenido que quiero crear aquí en YouTube o bueno, en redes sociales en general. Yo diría que es un contenido, creo que ya lo he dicho muchas veces, pero es un contenido de lifestyle. Tipo así, es un contenido simple. Soy yo en una cámara. No, mis videos no son demasiado producidos. O sea, yo no ando súper maquillada, súper producida para hacer un video. Me arreglo un poco, es cierto, pero tampoco nada especial. Me arreglo como me arreglaría en mi día a día. No quiero un contenido que sea muy artificial. Creo que prefiero ser yo, prefiero ser natural. De hecho, lo van a ver en unas cuantas semanas, pero voy a subir un video de una receta que hice que salió bastante mal. Pero lo voy a subir igual, porque mi estilo de contenido es así. Quiero que sea un estilo natural, mostrar lo bueno, pero mostrar lo malo también en la vida. No todo siempre va a ser perfecto. De hecho, creo que nunca va a ser perfecto. Así que mi estilo de contenido es ese. Es un contenido real, es un contenido sincero. Yo y ustedes y yo juntos para demostrar que no necesitas ser perfecto ni hacer todo perfecto para hacer contenido en YouTube. Simplemente tienes que ser tú mismo, tienes que ser natural. Creo que es un contenido que funciona bastante bien. ¿Qué quiero que la gente sienta cuando ve mis videos? Yo diría que tal vez simplemente quiero que sientan a alguien con quien identificarse. Alguien que lucha por sus sueños, alguien que quiere mejorar en la vida, alguien que muestra su vida tal y como es, tanto lo bueno, tanto lo malo. Quiero que sientan que detrás de la cámara tienen a alguien con quien puedan identificarse, que no, a veces vemos a muchas personas detrás de la cámara que solamente viajan, solamente se compran cosas súper caras, tienen así la vida perfecta. Es como que no creo que te puedas sentir identificado con alguien. Sí creo que mi objetivo es que las personas se sientan identificadas conmigo, que sientan que simplemente em, puedan tener a una amiga detrás de una cámara. Un sueño muy grande que tengo. Creo que ese sería el último dato ya. Un sueño muy grande que tengo. Yo diría que es poder hacer y tener con mi esfuerzo, con el esfuerzo de mi trabajo, todo lo que un día quise. Todo lo que un día soñé, poder alcanzar todas mis metas sin que nadie me regale nada, simplemente haciendo mi esfuerzo, simplemente trabajando, llegar a ver el fruto de ese trabajo, poderlo verlo reflejado en esa vida que quiero tener, en cumplir mis objetivos, en simplemente eso, poder ver el fruto de mi trabajo
reflejado tanto en redes sociales, tanto en mi vida real. Quiero simplemente un mayor sueño que tengo es poder ver el fruto de mi trabajo y poder darme la vida que yo quiero, o sea, darme mis gustos con el esfuerzo de mi trabajo. Y un dato extra, así algo que quería decirles, ¿cómo me gustaría verme en unos años? Espero que de aquí a unos años, tal vez vea este video de nuevo y en vez de 100, seamos muchísimos más suscriptores. Espero que mi comunidad haya crecido muchísimo. Espero que ustedes y muchos más sigan dándome su apoyo, sigan viendo mis videos, sigan dando likes, sigan compartiéndolos. Espero crear una comunidad bonita. Obviamente siempre van a haber haters y personas a las que no les guste mi contenido, pero ignorando a esas personas, espero que realmente seamos una comunidad que crezca junta, que crezca poco a poco, pero que lleguemos a ser una gran comunidad. Y realmente me gustaría en unos años verme viviendo de las redes sociales, o al menos que sea una parte importante o fundamental de mi vida, porque realmente es algo que descubrí. O sea, ya sabía que me gustaba, pero, ¿cómo decirlo? Como que entrando en este mundo, descubrí que me gusta mucho más de lo que pensaba. Al principio pensaba que tal vez hablarle una cámara no era lo mío, que salir a la calle a grabar no era lo mío, me daba demasiada vergüenza, pero descubrí que me gusta mucho más de lo que pensaba. Disfruto mucho haciendo los videos, así tengan 5 visitas. Espero que sean, esas 5 visitas sean 5 personas que de verdad hayan disfrutado el video y que les haya gustado. Así que eso, en unos años, como espero verme, simplemente espero viéndome cumpliendo mis metas, juntos creando una comunidad. Pero bueno, eso fue todo por el video. Simplemente es un video especial de nuevo por los 100 suscriptores. Quería contarles un poquito más sobre mí, ir creando esa comunidad, esa cercanía que quiero lograr. Si no lo sabían, por cierto, tenemos una meta en el canal que es llegar a 1000 suscriptores. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores, voy a empezar a hacer directos en Twitch. Así que por favor, comparte este video para poder llegar a 1000 suscriptores lo más rápido posible, que vamos a empezar a hacer directos en Twitch. Así la comunidad va a ser aún más cercana. Vamos a hacer videos juntos, vamos a ver videos vamos a hacer videos reacciones, tal vez juguemos algo. Creo que va a ser algo muy bonito hacer videos en Twitch con ustedes. Pero bueno, eso fue todo por el video. De nuevo, quiero agradecerles de corazón a todos los que me están viendo. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos que falam português. Não sei se tem muita gente que assiste meus vídeos assim que fala português, que seja daqui do Brasil. Mas se você é brasileiro, você está assistindo meus vídeos, eu gratidão, sério. Eu agradeço demais seu apoio e, em sério, agradeço muito. Eu sei que meu português não é perfeito, eu sei que meu português não é perfeito, mas eu estou tentando, eu estou aprendendo português, tá? Y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por los 100 suscriptores. De nuevo, la meta en el canal son 1000 suscriptores para hacer directos en Twitch. Pero cuando lleguemos a los 500, espero hacer el video que tenía pendiente de preguntas y respuestas. Así que me pueden ir dejando desde ahora en este canal, en los comentarios, preguntas que les gustaría hacerme para los 500 suscriptores. Quiero hacer el video de preguntas y respuestas. Voy a ir guardando sus preguntas poco a poco para hacerlas en ese video de los 500 suscriptores. Eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado este video, un poquito conociéndome un poquito más, sabiendo algunas cosas sobre mí. De nuevo, creo que le he dicho mucho, pero estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por el apoyo que me están dando. Espero que les haya gustado el video, puedes compartirlo, puedes darle like y suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, si te gusta este tipo de contenido cercano y real. Muchísimas gracias por ver el video, de verdad. De nuevo, por última vez, estoy muy agradecida. Nos vemos en el próximo video, que es el martes. No se olviden. Muchas gracias.